Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí otra vez. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo lleno de pasión, intriga, lágrimas y por supuesto mucho drama turco. Prepárense para un maratón porque les traigo una selección de 15 series turcas que, créanme, los van a tener enganchados desde el primer capítulo hasta el último. Si son como yo y aman las historias de amor complicadas, los secretos familiares oscuros y los giros inesperados que te dejan boquiabierto, este es su vídeo. Pero antes de que empecemos a revelar estas joyas televisivas, quiero recordarles que si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para hacerlo. No se pierdan ni un solo vídeo con las mejores recomendaciones de series, películas y todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento. Activen la campanita para no perderse ninguna notificación y únanse a esta gran familia de amantes de las historias. Ahora sí, vamos al lío. Prepárense porque la primera serie de la lista es un verdadero torbellino de emociones. Se llama Erkencikus o Pájaro Madrugador para nosotros. Cuenta la historia de Sanem, una chica soñadora y un poco alocada que, para evitar un matrimonio arreglado, empieza a trabajar en la misma agencia de publicidad donde trabaja su hermana. Allí conoce a Can, un fotógrafo aventurero y espíritu libre que la cautiva al instante. La química entre ellos es innegable, pero su relación estará llena de obstáculos, malentendidos y rivalidades dentro de la agencia. Les prometo que se van a enamorar de la personalidad vibrante de Sanem y del encanto irresistible de Can. Es una comedia romántica que les robará el corazón. Pero Erkencikus es mucho más que una simple comedia romántica. Profundiza en temas como la libertad personal, la búsqueda de los sueños y la importancia de la familia. Sanem, interpretada magistralmente por Demet Özdemir, es un personaje que inspira a ser auténtico y a perseguir lo que realmente te apasiona. Can, encarnado por Can Yaman, es el arquetipo del hombre moderno que lucha por encontrar un equilibrio entre su espíritu aventurero y sus responsabilidades familiares. La serie destaca por su fotografía impresionante con paisajes turcos que te dejarán sin aliento, y una banda sonora que te transportará directamente a Estambul. Los momentos cómicos son geniales, pero también hay escenas que te harán reflexionar sobre la vida y el amor. La dinámica entre los personajes secundarios también es muy divertida y añade un toque especial a la trama. No se la pierdan, de verdad. La siguiente en la lista es Aşk Laftan Anlamaz, o El amor no entiende de palabras. Esta serie nos presenta a Hayat, una joven de pueblo que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una importante empresa textil. Allí conoce a Murat, el heredero de la empresa, un hombre serio y arrogante que al principio la desprecia. Pero como suele pasar en estas historias, la atracción entre ellos es inevitable y tendrán que superar muchos obstáculos, incluyendo mentiras y secretos del pasado, para poder estar juntos. Prepárense para reír, llorar y suspirar con esta historia de amor llena de enredos. Aşk Laftan Anlamaz es la típica historia de odio al amor que tanto nos gusta, pero con un toque turco que la hace única. Hayat, interpretada por Hande Erçel, es una joven luchadora y optimista que no se rinde ante las adversidades. Murat, encarnado por Burak Deniz, es un hombre de negocios exitoso pero con una coraza que esconde un corazón vulnerable. La serie explora temas como la ambición, la honestidad y la importancia de ser fiel a uno mismo. Los diálogos son ingeniosos y las situaciones cómicas son muy bien ejecutadas. Pero también hay momentos de gran intensidad emocional que te harán conectar con los personajes y sentir sus alegrías y sus penas. La química entre Hande Erçel y Burak Deniz es innegable y su actuación es lo que hace que esta serie sea tan adictiva. Prepárense para maratonearla sin parar. Ahora vamos con una serie que tiene un toque más dramático y misterioso, Karasevda, o Amor Eterno. Esta historia nos cuenta el amor imposible entre Kemal, un joven ingeniero de clase media, y Nihan, una chica rica que se ve obligada a casarse con otro hombre para salvar a su familia. A pesar de estar separados por las circunstancias, su amor perdura a lo largo del tiempo y se reencuentran años después, cuando Kemal regresa a Estambul como un hombre poderoso y dispuesto a luchar por Nihan. Prepárense para un drama intenso lleno de venganza, secretos y un amor que desafía todas las barreras. Karasevda es un drama de alto calibre que te mantendrá al borde del asiento desde el primer episodio hasta el último. Kemal, interpretado por Burak Özçivit, es un hombre íntegro y apasionado que lucha por lo que cree justo. Nihan, encarnada por Neslihan Atagul, es una mujer fuerte y valiente que se enfrenta a las convenciones sociales para defender su amor. La serie explora temas como la injusticia social,
la corrupción y el poder del amor para superar cualquier obstáculo. La trama está llena de giros inesperados que te dejarán boquiabierto. Los personajes secundarios son complejos y tienen sus propias motivaciones, lo que añade profundidad a la historia. La banda sonora es preciosa y acompaña perfectamente las escenas más emotivas. Karasevda es una serie que te tocará el corazón y te hará reflexionar sobre el verdadero significado del amor eterno. Prepara los pañuelos porque los vas a necesitar. La siguiente serie es Medcezir. Esta es una adaptación turca de la famosa serie estadounidense DOC. La historia sigue a Yaman, un chico de un barrio marginal que, gracias a la ayuda de un abogado, tiene la oportunidad de empezar una nueva vida en un barrio rico de Estambul. Allí conoce a Mira, una chica popular y adinerada que vive una vida aparentemente perfecta, pero que en realidad está llena de problemas. Entre ellos surge una conexión instantánea, pero su amor tendrá que enfrentarse a las diferencias sociales, las intrigas familiares y los dramas personales. Es una serie que te enganchará con sus personajes complejos y sus historias llenas de emociones. Medcezir logra capturar la esencia de DOC, pero con un toque turco que la hace fresca y original. Yaman, interpretado por Atay Ulusoy, es un chico con un gran corazón que lucha por superar su pasado. Mira, encarnada por Serine Isarkaya, es una chica con muchos privilegios pero también con muchos problemas internos. La serie explora temas como la desigualdad social, la identidad y la búsqueda de la felicidad. La trama está bien construida y los personajes son muy carismáticos. La banda sonora es moderna y refleja el estilo de vida de los jóvenes de Estambul. Medcezir es una serie que te hará reír, llorar y enamorarte de sus personajes. Es perfecta para los amantes de los dramas juveniles. Continuamos con Silla Bellazask o Amor en blanco y negro. Esta serie nos presenta a Asl, una doctora idealista que se ve obligada a casarse con Ferhat, un sicario frío y despiadado, para salvar la vida de un hombre. A pesar de ser polos opuestos, entre ellos surge una conexión inesperada y Asl intenta cambiar la vida de Ferhat, mostrándole el valor del amor y la bondad. Prepárense para una historia intensa y apasionante sobre la redención y el poder del amor para transformar a las personas. Silla Bellazask es una serie con una premisa original y una ejecución impecable. Asl, interpretada por Birce Akalay, es una mujer fuerte y compasiva que cree en el poder del amor para cambiar el mundo. Ferhat, encarnado por Ibrahim Çelikkol, es un hombre atormentado por su pasado que se niega a mostrar sus sentimientos. La serie explora temas como la moralidad, la redención y la lucha entre el bien y el mal. La trama está llena de suspense y momentos de gran intensidad emocional. La química entre Birce Akalay e Ibrahim Çelikkol es explosiva y su actuación es lo que hace que esta serie sea tan cautivadora. Silla Bellazask es una serie que te hará reflexionar sobre la naturaleza humana y el poder del amor para transformar incluso a las personas más oscuras. No te la puedes perder. Ahora les recomiendo Yerde o Intrusa. Esta es una serie de acción y suspense que sigue la historia de dos hermanos policías que fueron separados cuando eran niños y que, sin saberlo, se encuentran trabajando en lados opuestos de la ley. Sarp se infiltra en la mafia para proteger a su familia, mientras que Mert trabaja como policía corrupto para ganarse la confianza de los mafiosos. Su camino se cruza constantemente y tendrán que enfrentarse a peligrosas situaciones y tomar decisiones difíciles que pondrán a prueba su lealtad y su amor fraternal. Esta serie es pura adrenalina. Yerde es una serie de acción que te mantendrá pegado a la pantalla desde el primer minuto. Sarp, interpretado por Atay Ulusoy, es un policía valiente y astuto que arriesga su vida para proteger a su familia. Mert, encarnado por Aras Bulut y Nemli, es un policía complejo y atormentado que lucha por encontrar su lugar en el mundo. La serie explora temas como la lealtad, la corrupción y la importancia de la familia. La trama está llena de giros inesperados y escenas de acción impresionantes. Los personajes secundarios son muy bien desarrollados y añaden profundidad a la historia. Yerde es una serie que te hará vibrar y te mantendrá al borde del asiento hasta el final. Prepárate para una montaña rusa de emociones. La siguiente es Kukur o El Pozo. Esta serie nos sumerge en el peligroso mundo de un barrio controlado por una poderosa familia mafiosa, los Koval. La familia se dedica al tráfico de drogas, pero tiene una regla fundamental: no permitir la venta de drogas en el barrio. Cuando un nuevo grupo intenta apoderarse del control, Yamak, el hijo menor de la familia, regresa a Kukur para defender a su familia y a su barrio.
Prepárense para una serie llena de acción, drama y personajes complejos que te harán reflexionar sobre el bien y el mal. Kukur es una serie que te sumergirá en un mundo oscuro y peligroso pero también lleno de lealtad y honor. Yamak, interpretado por Aras Buluti Nemli, es un joven rebelde que regresa a su hogar para proteger a su familia y a su barrio. La serie explora temas como la justicia, la venganza y la importancia de la comunidad. La trama está llena de violencia y drama, pero también hay momentos de gran emotividad. Los personajes secundarios son muy carismáticos y añaden riqueza a la historia. Kukur es una serie que te hará reflexionar sobre el significado del bien y el mal y te mantendrá enganchado hasta el final. No apto para personas sensibles. Ahora les presento Gunes Ingthlar, o Las hijas del sol. Esta serie nos cuenta la historia de Gunes, una profesora de literatura que vive con sus 3 hijas en Izmir. Un día conoce a Aluk, un rico hombre de negocios que se enamora de ella y le propone matrimonio. Gunes acepta la propuesta, pero sus hijas no están muy contentas con la idea, especialmente Nazl, la hija mayor, que desconfía de Aluk. Prepárense para una serie llena de drama familiar, secretos del pasado y romances juveniles. Gunes Ingthlar es una serie que te hará reír, llorar y reflexionar sobre la importancia de la familia. Gunes, interpretada por Ebrim Alassia, es una mujer fuerte y luchadora que intenta proteger a sus hijas de los peligros del mundo. La serie explora temas como el amor maternal, los secretos familiares y los desafíos de la adolescencia. La trama está llena de giros inesperados y momentos de gran intensidad emocional. Los personajes secundarios son muy carismáticos y añaden riqueza a la historia. Gunes Ingthlar es una serie que te tocará el corazón y te hará valorar a tu familia. Perfecta para ver en familia. Continuamos con Kiral Kask, o Amor de alquiler. Esta serie nos cuenta la historia de Defne, una joven camarera que se ve obligada a aceptar una extraña propuesta, fingir ser la novia de Omer, un diseñador de zapatos exitoso y soltero, para que su tía lo deje en paz. Lo que Defne no sabe es que Omer es un hombre complejo y que a medida que pasa el tiempo, empezará a sentir algo por él. Prepárense para una comedia romántica llena de enredos, risas y momentos adorables. Kiral Kask es la comedia romántica perfecta para desconectar y pasar un buen rato. Defne, interpretada por el Zinsangu, es una joven adorable y divertida que se mete en un lío tras otro. Omer, encarnado por Bararduk, es un hombre serio y exitoso que esconde un corazón vulnerable. La serie explora temas como el amor, la amistad y la importancia de ser uno mismo. La trama está llena de situaciones cómicas y momentos románticos que te harán suspirar. La química entre el Zinsangu y Bararduk es innegable y su actuación es lo que hace que esta serie sea tan adictiva. Kiral Kask es una serie que te hará reír a carcajadas y te recordará que el amor puede surgir en los lugares más inesperados. Ideal para una noche de chicas. Ahora les recomiendo Dirilis, Ertuğrul, o Resurrección, Ertuğrul. Esta es una serie histórica que narra la vida de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y el fundador del Imperio Otomano. La serie sigue las aventuras de Ertuğrul y su tribu en su lucha contra los bizantinos, los mongoles y otras tribus turcas. Prepárense para una serie épica llena de batallas, intrigas políticas y personajes heroicos. Dirilis, Ertuğrul, es una serie histórica épica que te transportará a la época de la fundación del Imperio Otomano. Ertuğrul, interpretado por Engin Altan Ziatan, es un líder valiente y visionario que lucha por la justicia y la libertad. La serie explora temas como la fe, el honor y la importancia de la lucha por los ideales. La trama está llena de batallas épicas, intrigas políticas y momentos de gran tensión. Los personajes secundarios son muy bien desarrollados y añaden profundidad a la historia. Dirilis, Ertuğrul, es una serie que te hará sentir orgulloso de la historia turca y te inspirará a luchar por tus ideales. Imprescindible para los amantes de las series históricas. La siguiente es Muhtesem YZYL, o El siglo magnífico. Esta serie histórica nos cuenta la vida de Suleimán el Magnífico, uno de los sultanes más importantes del Imperio Otomano, y su relación con Hürrem Sultán, una esclava ucraniana que se convirtió en su esposa y consejera. La serie muestra las intrigas de la corte otomana, las guerras y las ambiciones de poder. Prepárense para una serie llena de drama, romance y una recreación histórica impresionante. Muhtesem YZYL es una serie histórica lujosa y espectacular que te sumergirá en el mundo de la corte otomana. Suleimán el Magnífico, interpretado por Ali Tergenk,
es un sultán poderoso y carismático que gobernó el Imperio Otomano en su apogeo. Hürrem Sultan, encarnada por Mary Mutherly, es una mujer astuta e inteligente que logró convertirse en la esposa y consejera del sultán. La serie explora temas como el poder, la ambición, el amor y la traición. La trama está llena de intrigas palaciegas, batallas épicas y momentos de gran tensión. Los personajes secundarios son muy bien desarrollados y añaden riqueza a la historia. Mutesem YZYL es una serie que te fascinará con su recreación histórica impecable y su drama apasionante. Una joya de la televisión turca. Ahora les recomiendo Fazilet Am Bekzlar, o Señora Fazilet y sus hijas. Esta serie nos cuenta la historia de Fazilet, una mujer ambiciosa que sueña con sacar a sus hijas de la pobreza y convertirlas en mujeres ricas y famosas. Para lograr su objetivo utiliza a sus hijas, especialmente a Is, la menor, para atraer la atención de los hombres ricos. Prepárense para una serie llena de drama familiar, ambición desmedida y relaciones complicadas. Fazilet Am Bekzlar es una serie que te enganchará con su drama familiar y sus personajes complejos. Fazilet, interpretada por Nazan Kesal, es una mujer ambiciosa y manipuladora que no se detendrá ante nada para lograr sus objetivos. La serie explora temas como la ambición, la envidia y la importancia de la familia. La trama está llena de giros inesperados y momentos de gran tensión. Los personajes secundarios son muy bien desarrollados y añaden riqueza a la historia. Fazilet Am Bekzlar es una serie que te hará reflexionar sobre el precio de la ambición y el verdadero significado de la felicidad. Un drama familiar que te mantendrá pegado a la pantalla. Continuamos con Ufak Tefek Cinayetler, o Pequeños Asesinatos. Esta serie nos cuenta la historia de 4 amigas de la infancia que se reencuentran años después en una reunión de antiguos alumnos. A medida que se reencuentran, resurgen viejas rivalidades y secretos del pasado que desembocan en un asesinato. Prepárense para una serie llena de suspense, intriga y giros inesperados. Ufak Tefek Cinayetler es una serie de suspense que te mantendrá al borde del asiento con su trama intrigante y sus personajes misteriosos. La serie explora temas como la amistad, la traición y los secretos del pasado. La trama está llena de giros inesperados y momentos de gran tensión. Los personajes secundarios son muy bien desarrollados y añaden riqueza a la historia. Ufak Tefek Cinayetler es una serie que te hará dudar de todo el mundo y te mantendrá enganchado hasta el final. Prepárate para una noche de suspense. Ahora les presento Batam Sensin, o Eres mi patria. Esta serie histórica nos cuenta la historia de Azize, una enfermera que vive en Esmirna durante la Guerra de Independencia turca. Su marido Cevdet es un oficial del ejército otomano que lucha en la guerra. A medida que avanza la guerra, Azize se ve obligada a tomar decisiones difíciles que pondrán a prueba su lealtad y su amor por su patria. Prepárense para una serie llena de drama, romance y una recreación histórica conmovedora. Batam Sensin es una serie histórica conmovedora que te transportará a una época de guerra y sacrificio. Azize, interpretada por Berbuzar Korel, es una mujer valiente y compasiva que lucha por su familia y su patria. La serie explora temas como el amor, la guerra y la importancia de la libertad. La trama está llena de momentos de gran emotividad y escenas de batalla impresionantes. Los personajes secundarios son muy bien desarrollados y añaden riqueza a la historia. Batam Sensin es una serie que te hará llorar, reír y reflexionar sobre el precio de la libertad. Un drama histórico que te tocará el corazón. Y para cerrar con broche de oro, les recomiendo Aşk Memnu, o Amor Prohibido. Esta serie es un clásico turco que cuenta la historia de Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan, un viudo rico y mayor que ella. Sin embargo, Biter se enamora de Belul, el joven y atractivo sobrino de Adnan. Su amor prohibido desencadena una serie de eventos trágicos que destruyen a la familia. Prepárense para una serie llena de drama, pasión y una historia que te dejará sin aliento. Aşk Memnu es un clásico de la televisión turca que te cautivará con su drama apasionante y sus personajes complejos. Biter, interpretada por Beren Saat, es una mujer hermosa y ambiciosa que se deja llevar por sus pasiones. La serie explora temas como el amor, la traición y las consecuencias de las decisiones. La trama está llena de momentos de gran tensión y escenas de pasión que te dejarán sin aliento. Los personajes secundarios son muy bien desarrollados y añaden riqueza a la historia. Aşk Memnu es una serie que te hará reflexionar sobre la naturaleza humana y el poder del amor para destruir y crear.
Un drama clásico que no te puedes perder. Uf. Y ahí lo tienen. 15 series turcas adictivas, llenas de amor, drama y giros inesperados que los mantendrán pegados a la pantalla durante horas. Espero que hayan tomado nota de sus favoritas y que se preparen para un maratón épico. Recuerden que hemos viajado a través de romances apasionados, dramas familiares intensos, intrigas políticas y hasta recreaciones históricas fascinantes. Cada una de estas series ofrece una ventana a la cultura turca y nos permite conectar con personajes complejos y situaciones emocionales que resuenan con nosotros a nivel humano. Así que prepárense para reír, llorar, suspirar y emocionarse con estas increíbles historias. Ahora sí, antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. Me encantaría saber cuáles de estas series ya han visto y cuáles les llaman más la atención. Déjenme sus comentarios abajo. ¿Hay alguna otra serie turca que creen que debería haber incluido en la lista? Cuéntenme todo. Me encanta leer sus opiniones y recomendaciones. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares que también aman las series turcas, y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste y les entretenga. Muchísimas gracias por estar aquí. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, adictos a las series. Adiós.